La Máquina del Tiempo. Escúchala de lunes a viernes. Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los comunicadores, ya sea un comunicador social, un periodista, un locutor, un generador de opinión también, llevan, como decía Monseñor Romero, la voz de los sin voz. Nuestro santo tenía mucha razón. Pero ¿hasta dónde los comunicadores cumplimos nuestra función? ¿Hasta dónde la nueva era de comunicadores también está cumpliendo con el objetivo? ¿Serán los creadores de contenido, los famosos influencers, comunicadores en quienes debemos confiar? No sé, piénsalo. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Soy Francisco Gómez, qué bueno estar con ustedes acá en el 8 a las 8, en este espacio que tenemos todos los miércoles para todos ustedes. Hoy tengo el gusto que me acompañe el periodista Leonel Herrera. Vamos a hablar de eso y mucho más para poner en contexto y saber el rol del periodista en El Salvador. ¿Realmente lo estamos llevando a cabo bien o lo estamos ejecutando de la mejor manera cuando aproximadamente medio centenar de periodistas en ejercicio, de los que investigaban, de los que ponían el dedo en la llaga, han tenido que salir del país? ¿Esto es una libertad de prensa o con otros, como dicen, una libertad de expresión? No sé. Leonel Herrera, qué bueno estar con usted. Hola Francisco, buenas noches. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Canal 8. Qué gusto que esté con nosotros en ese espacio para que veamos diferente el rol de un comunicador. Bueno, no es lo mismo un relacionista público que un comunicador, que un periodista, Leonel. No, digamos que la ciencia de la comunicación y la información tiene varias ramas y es importante diferenciarla, ubicar a cada uno en su ámbito. Por un lado está la publicidad, ¿verdad?, que se encarga de lo comercial, de vender productos. Por otro lado está la propaganda, que es, digamos, las ideas políticas, la difusión de las ideas políticas. Por eso todo lo de las campañas electorales, ¿verdad?, entra en la propaganda. Está la comunicación institucional, que es la comunicación que hacen las diferentes entidades gubernamentales principalmente. Y en medio de todas estas ramas está el periodismo, ¿verdad?, que es la labor de la comunicación relacionada con la difusión de información a través de los medios de comunicación, información de interés público, ¿verdad? Creo que esto es importante diferenciarlo porque yo me he encontrado gente que dice, bueno, ¿y los periodistas por qué critican? Bueno, porque ese es el rol del periodismo, es decir, el periodismo no es propaganda, no es publicidad, no es relaciones públicas, no es comunicación institucional, sino que es el ejercicio de informar críticamente sobre lo que está sucediendo. Yo creo que eso es bien importante que la gente lo tenga claro y para que ubique cuál es el rol del periodismo, ¿verdad? Ya si nos vamos a profundizar un poquito más en qué es el periodismo y cuál es su rol, hay un profesor español que se llama Lorenzo Gómez que dice que el periodismo es la interpretación del presente, es decir, el periodismo consiste
en entender, en interpretar lo que está sucediendo en la realidad y en contárselo a la gente, ¿verdad? Contarle a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo. Es decir, el periodismo lleva implícitas dos acciones importantes. La primera es entender, interpretar, conocer, investigar lo que está sucediendo y luego trasladárselo a la población, ¿verdad? Y ya ahí es donde están los medios a través de los cuales se difunde, los géneros periodísticos que se utilizan, la narrativa periodística, ¿verdad? Entonces, y luego dice Lorenzo Gómez que el periodismo tiene la función de darle a la ciudadanía la información que necesita para entender su realidad y transformarla. O sea, ni más ni menos que ese es el rol, ¿verdad? Darle a la gente la información que necesita para que tome las decisiones correctas en el ámbito individual, familiar, comunitario, en lo político, en lo económico, etc. Entonces, ese es el rol y yo creo que desde ahí es entonces donde debemos medir, ¿verdad? ¿Qué tanto quienes nos desempeñamos en el periodismo, digamos desde el punto de vista profesional o incluso comunicadores que sin tener la formación académica hacen, ¿verdad? El rol periodístico también, tendríamos que evaluarlo desde esta perspectiva. ¿Qué tanto estamos dándole a la población la información que necesita? O si lo que le estamos dando a la población es propaganda, es narrativas fake, discursos de odio. Yo creo que ese es el punto para poder evaluar, ¿verdad? ¿Qué tanto cumple su rol el periodismo? ¿Qué tanto cumplen su rol otros comunicadores que sin tener la formación académica han incursionado en el ámbito de promover el debate y de informar sobre los diferentes temas de la realidad? Estamos claros que los medios de comunicación cumplen cada quien su agenda. Se nos hace increíble que, por ejemplo, por mencionar un matutino, el Diario de Hoy, un día tenga en sus páginas principales un congreso de Herbert Anaya Sanabria, ver a Roque Dalton en la primera página. Uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿hay cambios o las circunstancias hacen que cambien y que vayan muriendo medios impresos? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con las líneas editoriales. Pueden cambiar. Y las políticas informativas de los medios, digamos. Y ahí es donde creo yo que hay que hacer una separación importante, digamos. Uno de los problemas que hemos tenido históricamente en el periodismo salvadoreño es que las líneas editoriales, que digamos sería como la posición política del medio de comunicación, suelen contaminar la política informativa, que no debería de mezclarse, ¿verdad? Es decir, si un medio de comunicación tiene una postura determinada sobre algunos temas, por ejemplo, hay medios de comunicación conservadores, entonces, bueno, van a ir siempre en la línea editorial de reforzar los valores conservadores, de la familia, ¿verdad? Toda esta narrativa que hay. Bueno, pero eso no debería influenciar la política informativa, ¿verdad? De las cosas que están sucediendo en el ámbito social, las problemáticas que afectan a las mujeres, las problemáticas que afectan a la diversidad sexual, por ejemplo, o si un medio tiene una postura editorial pro-empresarial, pero eso no debería impedirle para informar de manera objetiva sobre los problemas de la clase trabajadora, por ejemplo, ¿verdad? De las demandas de los sectores laborales, ¿verdad? Aun cuando desde su perspectiva editorial tenga una posición más pro-empresarial. Entonces, cuando se han mezclado las líneas, las políticas editoriales con las líneas informativas, ahí es donde se ha dado, digamos, un ejercicio periodístico no auténtico, ¿verdad? Contaminado por intereses que no son los de informar adecuadamente a la población. Ahora, ¿por qué los periodistas están saliendo del país? Ahí es donde se ve la libertad de prensa o la libertad de expresión, aunque una es inherente de la otra. Sí, yo creo que el gran problema, Francisco, radica en que algunos gobernantes, algunos funcionarios
o incluso algunos empresarios, digamos, no solo tienen que ser actores estatales, no tienen claridad sobre el rol que cumple el periodismo. Entonces, bueno, cuando el periodismo empieza a criticar y empieza a cuestionar, entonces toman represalia. Es decir, yo creo que los gobernantes, los políticos, los empresarios, todo el mundo debería tener claro que el rol del periodismo es ese. El rol del periodismo es fiscalizar, ¿verdad? Es hacer un ejercicio de contrapoder. Esta idea del cuarto poder que surgió en los años 60 en los Estados Unidos, cuando hubo un boom de un periodismo de investigación y de un periodismo crítico, que denunciaba las atrocidades que cometía Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que denunciaba las condiciones laborales terribles de los migrantes, que denunciaba las violaciones de los derechos civiles contra los negros en Estados Unidos. Entonces, este periodismo se asumió como un periodismo fiscalizador, ¿verdad? Como un periodismo de contrapoder, ¿verdad? El periodismo tiene una naturaleza de contrapoder. Y ahí surgió esta idea del cuarto poder, más o menos en relación al el poder del gobierno, el poder del Congreso en los Estados Unidos, ¿verdad? Y el poder de la Corte Suprema, y aquí está el cuarto poder, que somos nosotros el periodismo. Así se asumían estos periodistas y estos medios gringos en esa época. Entonces, Joseph Pulitzer, que se le considera el fundador del periodismo estadounidense, él decía que el periodismo tenía tres funciones: denunciar las injusticias, defender la democracia y combatir a los demagogos. Entonces yo creo que en nuestro país, a todos los que no les gusta el rol crítico del periodismo, deberían entender y deberían aceptar y deberían ser tolerantes con que ese es el rol del periodismo y que el periodismo cumple una función central en una democracia, ¿verdad? Hay algunos que dicen que cuando se mata el periodismo, cuando se mata la libertad de prensa y la libertad de expresión, ahí es donde termina de morir la democracia. Bueno, si nos atendemos a eso, en nuestro país estamos casi muertos, ¿verdad? Porque usted decía, hay decenas de periodistas, sobre todo el periodismo de investigación, que han tenido que salir del país porque ya no era posible, ¿verdad? Debido al cierre, primero al cierre del acceso a la información y a otro tipo de represalias, pero luego ya amenazas más graves como hasta ser detenidos, ¿verdad? Yo creo que el caso de los periodistas del Faro, que venían de un evento de Costa Rica y se enteran que en el aeropuerto de Monseñor Romero los estaban esperando. Entonces ellos se detuvieron. O sea que si ellos se vienen, en este momento tendríamos una decena de periodistas presos en El Salvador. Entonces yo el llamado que le hago a los funcionarios que se incomodan, a que acepten, a que respeten, porque ese es el rol del periodismo. Ustedes hagan su trabajo, la gente los eligió para resolver los problemas del país, hagan su trabajo, dedíquense a eso y dejen que el periodismo haga el trabajo que le corresponde, que es informar, ¿verdad?, críticamente sobre lo que está pasando en el país. Bueno, hago la primera pausa. Está con nosotros el periodista Leonel Herrera, acá en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya a nuestro segundo bloque, esperando de que usted también nos pueda ver en redes sociales. Ya se perdió el primer bloque, bueno, tenemos ya colgado en Mix de Medio, en Agape TV Canal 8 y en Radio LaRR.com. Leonel Herrera, hay mucho, bueno, los medios tradicionales vemos que van en decaída, van cayendo. Los medios impresos, su edición cada vez es menor, vienen con menos páginas los periódicos, otros se dedicaron ya únicamente a su versión en línea, los canales de televisión cada vez con menos espacios, vemos grandes cadenas internacionales también que están cerrando, y no necesariamente las que se dedican a informar, sino que también a la entretención están cerrando sus canales, sus espacios. Grandes cadenas están absorbiendo prácticamente a todos los canales especializados en algún tema. Vemos a las radios también que van
acortando. Las radios departamentales, por lo menos en El Salvador, cada día son menos porque no se anuncian. O sea, le está ganando la era digital de las redes sociales a los medios tradicionales. Esto hace también que el periodismo vaya decayendo más, porque no hay una fuente de empleo. Bueno, yo creo que como todo proceso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Abre algunas posibilidades, pero también riesgos. Digamos, este fenómeno de la concentración mediática no es nuevo. Este es prácticamente acompaña desde sus inicios el desarrollo de los medios de comunicación. Siempre la concentración, digamos, en los medios de comunicación en pocas manos. En El Salvador lo vimos, ¿verdad? Con grupos empresariales de televisión, de radio, que fueron los que dominaron, ¿verdad? Por mucho tiempo, dominan seguramente todavía en buena parte el debate público en El Salvador. Digamos, tenía que ver con dinámicas económicas, ¿verdad? Que los más poderosos, por su capacidad de dinero, podían venir absorbiendo a otros medios, mientras que otros medios de comunicación más alternativos, comunitarios, independientes, tenían serias dificultades para poder competir, ¿verdad? Entonces, digamos, pero este fenómeno actualmente está relacionado más con la convergencia mediática, es decir, cuando irrumpe todo este ecosistema con las tecnologías digitales, empieza a darse lo que los académicos llaman la convergencia mediática, es decir, un periódico ya no solo era un periódico impreso, sino que también tenía su versión en la web, ¿verdad? O un canal de televisión, ya no solo transmitir analógicamente, a través de su frecuencia de su canal, sino que también a través de plataformas digitales. Luego, cuando aparecen ya todas estas redes sociales, Facebook, Twitter, ahora X, ¿verdad? Instagram, todos los medios también ven que necesitan tener presencia en estas redes. Entonces ya ahí aquella separación que hacíamos de los medios escritos, los medios televisivos, los medios radiales, prácticamente desaparece, ¿verdad? Ahora todos los medios, ¿verdad?, son multimedios. Entonces, digamos, desde la perspectiva técnica, yo creo que eso abre muchas posibilidades, ¿verdad?, para cada medio, para llegar a otros públicos, a otros segmentos de audiencia. Pero también yo creo que hay algunas problemáticas que vienen aparejadas a este boom tecnológico. Por ejemplo, el hecho de que cualquier persona, por ejemplo, sin tener los criterios éticos o algún mínimo de formación profesional, irrumpe haciendo periodismo, ¿verdad? O intentando hacer periodismo, y de repente que este periodismo no cumple con los estándares que ya hemos dicho antes, ¿verdad? Es más propaganda, es más desinformación. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es un riesgo. Otro riesgo tiene que ver con la difusión de información falsa. Es decir, las fake news siempre existieron. Desde la historia de la fake news viene desde la época del Imperio Romano, pero digamos con la dinámica de la velocidad de la comunicación y la versatilidad y todo de las redes sociales, ahora las noticias falsas van a una mayor velocidad y se difunden de manera más rápida. Entonces también hay una serie de aspectos, ¿verdad? Las redes sociales, las plataformas digitales también se prestan a difusión de discursos de odio, ¿verdad? Las redes sociales también están moldeando las conductas de las personas, y luego si usted empieza a ver cómo también la inteligencia artificial, que puede ser buena para unas cosas, pero que también puede servir para la desinformación. Ya vemos cómo a través de inteligencia artificial se hacen videos, ¿verdad?, que a la gente le parece que son reales, pero no lo son, solo para citar un ejemplo. Entonces yo creo que ahí es donde hay un conjunto de peligros, ¿verdad?, que habría que abordar. Ya hay gente que está muy preocupada por la desinformación, ¿verdad?, incluso en los niveles ya no solo académicos o ciudadanos, sino que, por ejemplo, en el foro de Davos, en el último que hubo, el foro económico donde debaten los CEOs de las principales empresas y los líderes políticos del mundo,
identificaron a la desinformación como uno de los problemas. O sea que la desinformación ya no solo afecta a la democracia, a los derechos humanos, sino que ya afecta el clima de negocios también. Entonces digamos que hay una serie de problemáticas, ¿verdad?, que están relacionadas con el ejercicio de la comunicación a través de las redes sociales, ¿verdad?, que vuelve necesario que la ciudadanía, que la población en general tenga sus filtros, tenga sus criterios. Yo a veces a las personas que difunden lo que les llega les digo, miren, primero hagan un ejercicio mínimo de verificación antes de seguir difundiendo eso, no vaya a ser que sea información falsa, ¿verdad? Mínimamente un ejercicio para los amigos televidentes y amigas televidentes, un ejercicio mínimo es cuando a ustedes les llega algo en el celular, busquen en Google o en otro buscador de internet, pongan el título y si les aparece como noticia en medios de comunicación serios, reconocidos, entonces esa información es real. Pero si no aparece por ningún lado, entonces no es una información real seguramente y lo mejor es no difundirla. Ahora, Leonel, en El Salvador estamos viviendo momentos bastante complicados, donde la agenda usualmente la ponen los gobiernos, pero acá es exagerado en el país. ¿En qué momento nos toca a nosotros como periodistas también poner en agenda un tema específico? Sí, yo creo que el periodismo tiene la posibilidad de hacerlo en la medida en que conecta con las problemáticas de la gente, con las realidades de la gente. Basta ver las encuestas para ver cuáles son las preocupaciones de la gente. Por ejemplo, la gente está preocupada fundamentalmente por el tema económico. La seguridad dejó de ser un problema para la gente. Ya no aparecen las encuestas. Con el desmantelamiento de las pandillas, ¿verdad?, el problema para la gente desapareció, ¿verdad? Ahora lo que hay son, digamos, no deberíamos ser indiferentes frente a los daños colaterales, entre comillas, de la seguridad, ¿verdad? Un montón de gente inocente que han metido presa, gente que está muriendo en las cárceles, el hecho de mantener un régimen de excepción que ya no es necesario, ¿verdad? Y que hace pensar que no fue diseñado solo para combatir a las pandillas, sino que como un mecanismo de generar miedo y para inmovilizar a la sociedad. Esos son ahora los problemas relacionados con la seguridad, ¿verdad? Pero luego la población está profundamente preocupada por el tema económico. Es decir, temas como el alto costo de la vida, temas como el desempleo, temas como la falta de atención a servicios de salud de calidad, el problema de la crisis alimentaria, la situación de los caminos vecinales. Estas son las preocupaciones ahora de la gente. Entonces creo que el periodismo puede poner los temas en la agenda cuando retoma los temas que de verdad son, digamos, preocupación central de la población y en los cuales la población no ha visto acciones, ¿verdad?, del lado gubernamental, acciones que impacten estructuralmente en esos problemas. Por ejemplo, en el problema económico, ¿cuál fue la gran medida que recientemente impulsó el gobierno? Adelantar el pago del aguinaldo. Primero habría que ver el impacto de esa medida, porque si tenemos en cuenta que en El Salvador solo el 30% de la población tiene un salario formal y que puede recibir un aguinaldo por ley. El 70% de la población está desempleada, subempleada o se dedica al empleo informal. Es decir, o no trabaja, o trabaja medias, o trabaja por su propia cuenta. Entonces, digamos, una medida que yo dudo de que tenga un impacto fuerte, pero además es una medida pasajera. A la gente le dieron el aguinaldo, se lo gastó y bueno, y lo peor que ya no lo va a tener en diciembre para los gastos de fin de año. Lo que se requiere son otras medidas. Yo me pregunto, ¿cuándo va a ser la medida eliminarle el IVA a los alimentos y a las medicinas, por ejemplo, y a los insumos agrícolas y a otros productos? Eso impactaría en el costo de la vida. Habría una reducción si se tomara, por ejemplo, esa medida. Y el gobierno tiene correlación en la Asamblea para hacerlo. Si no lo hace es porque no quiere, ¿verdad? ¿Cuándo la medida va a ser un incremento real de los salarios que compense la inflación y el costo de la vida, ¿verdad? ¿Cuándo la medida va a ser una inversión pública fuerte a fin de reactivar de verdad la economía y entonces puede generarse más empleo? Entonces, digamos, en esos temas la población no ve acción
¿verdad?, seria de parte del gobierno. Creo que la gente, con toda razón, reconoce la mejora en seguridad, ¿verdad?, con todos los daños colaterales que ya dijimos que hay, ¿verdad?, de la seguridad, pero la gente parece que no repara en eso y se centra en que hay una mejor situación de seguridad, sin importarle los costos en materia de democracia, de debido proceso y de derechos de personas inocentes. Pero digamos, valora eso, pero también reclama que no hay acción gubernamental en los otros ámbitos. La última encuesta de la UCA que se publicó a final del mes de mayo, que es la última referencia seria que yo tengo como para tener un panorama de lo que piensa la gente reclama fuertemente por los problemas económicos. La gente reclama que en El Salvador no hay acceso a la vivienda. La gente reclama que el gobierno se haya tomado el dinero de las pensiones. La gente reclama por los caminos vecinales, por la falta de servicios básicos de calidad. Entonces yo creo que en la medida en que el periodismo no se rija por seguir la agenda oficial o por responder a la agenda gubernamental, yo creo que eso no hay que dejar de hacerlo, es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque el periodismo tiene una función de contrapoder, de fiscalizar, de combatir la desinformación, y si desde el lado oficial hay mucha desinformación, el periodismo tiene algo que hacer ahí, pero digamos, el centro debería ser construir una agenda informativa conectada con los intereses ciudadanos, con los intereses de la población. Y para eso, bueno, hay que ir a cuáles son las demandas más sentidas de la población. Decía Richard Kapuczynski, para citar a otro célebre del periodismo, Richard Kapuczynski es un cronista polaco, él decía que el periodismo tiene que ser fiel a los intereses ciudadanos. Él decía, el periodismo, decía él, lejos de ser imparcial, neutro, debe ser muy parcial con los intereses de la gente. Es decir, su parcialidad no es con los intereses del gobierno, con los intereses del sector privado, sino que es con los intereses de la gente. Entonces, bueno, una forma de ser consecuente con esta obligación ética del periodismo de cerrar filas con los intereses de la gente es ir a informar, ¿verdad?, sobre los problemas reales que afectan a la gente y difundir las demandas y las aspiraciones y los sueños que la gente tiene. Bueno, hago una nueva pausa. Está con nosotros Leonel Herrera, él es periodista, está acá con nosotros en No sé, piensa. Gracias por continuar con nosotros. ¿Quiere participar? No olviden, en nuestras redes sociales usted lo puede hacer para que le pasemos también las preguntas, los comentarios a nuestro invitado Leonel Herrera. ¿Qué pasa, Leonel, si a un periodista X viene una amenaza, un intento de captura, le arman un caso? ¿Responde el medio de comunicación por su periodista? Debería. Pero pasa. Bueno, según los registros de la APES, en la mayoría de casos, los periodistas, no solo los medios, no han respondido, sino que, digamos, no han respondido frente a amenazas externas del periodismo, sino que en algunos casos los propios medios han vulnerado los derechos de los periodistas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es bien común el no reconocimiento de derechos laborales, es una cuestión histórica, ¿verdad? Y siempre prevalece. Quizás habría que ver en algunos casos donde los periodistas son los dueños de los medios también, porque tenemos ese fenómeno, ¿verdad? Sobre todo con los medios alternativos, digitales, ¿verdad? Ahí no hay algunos medios donde no hay un empresario que es el dueño, que es el mecenas, sino que es el mismo colectivo periodístico el que hace la gestión del medio de comunicación y por tanto es el responsable. También hay una autorresponsabilidad como periodistas y también como gestores de los medios, ¿verdad? Habría que ver en estos medios, ¿verdad?, cuál es el comportamiento de quienes gestionan el medio cuando hay alguna vulneración, ¿verdad? Normalmente ahora lo que tenemos es
hay muchas amenazas que son sobre periodistas específicos. Por ejemplo, yo conocí recientemente el caso de un periodista de uno de los medios de comunicación grandes, que la amenaza fue hacia él y él tuvo que huir, ¿verdad? Entonces ahí el medio intentó y él dijo, no, la cosa es tan grave que yo me voy. Él se fue sobre un periodista. En otros casos la amenaza es sobre el medio. En el caso del Faro, por ejemplo, y otros medios del periodismo de investigación, creo que las amenazas son sobre el medio. Lo que incomoda en algunos casos al gobierno no es un periodista en particular, sino que es el rol que ejerce el medio de comunicación, que yo insisto, es un acto de incomprensión para mí. Además de que es un acto de no ser democrático, ¿verdad? De no ser tolerante, es un acto de incomprensión sobre el ejercicio del rol del periodismo. Además, a mí me parece curioso, fíjese, Frank, que algunos que antes elogiaban el trabajo que hacían algunos medios de comunicación, como el Faro, por ejemplo, yo recuerdo al ahora presidente Bukele, antes de ser presidente, él elogiaba el trabajo que hacía el Faro, cuando el Faro investigaba la corrupción o los pactos con pandillas de gobiernos anteriores. Pero ahora que el Faro habla de la corrupción y de pactos con pandillas de este gobierno se incomoda. Es decir, cuando el Faro lo que está haciendo ahora es lo que siempre hizo con otros gobiernos anteriores. Yo digo, bueno, ¿cómo es eso? Que cuando el investigado, el denunciado es otro, entonces está bien el trabajo periodístico, pero cuando el denunciado soy yo, entonces los periodistas ya son chayoteros, ya son financiados por George Soros y ya son parte de la agenda globalista. Entonces yo creo que ahí es donde debemos exigirle a estas personas que sean serios y que sean responsables y que sean respetuosos del rol que tiene el periodismo. En este país todo se resolvería, Francisco, si cada quien cumpliera con su rol. Que el sector privado genere empleo, que pague impuestos, ¿verdad? Que respete las leyes laborales, que cuide el medio ambiente, que el gobierno implemente políticas públicas para resolver estructuralmente los problemas del país con soluciones reales, no con cosas ligeras y cosméticas o propagandísticas, que las iglesias hagan su rol de promover los valores, ¿verdad? De promover la convivencia pacífica en nuestra sociedad, que las organizaciones de la sociedad civil promuevan los derechos, promuevan la transparencia, que los medios de comunicación informen adecuadamente a la ciudadanía. Si cada quien cumpliera su rol a cabalidad y si todos los demás fueran respetuosos del rol de cada uno, no tendríamos las dificultades que en este momento tenemos en El Salvador y que se expresan en cosas tan graves como el hecho de que tenga que huir una cuarentena de periodistas. Eso nunca había pasado en El Salvador, ni en los momentos de mayor intolerancia contra la prensa. O usted recuerda, yo no recuerdo un hecho así, que 40 periodistas hayan tenido que salir, que algunos medios de comunicación hayan tenido que cerrar, o que gente que opina, que participa en los programas, tenga que decir, hey, me voy a callar porque me mandaron un mensaje y entonces me callo. No, yo creo que esas son señales de que las cosas no están bien, ¿verdad? En un régimen democrático hay una cosa que se llama espacio cívico. El espacio cívico, que suena bien abstracto, pero no lo es real. El espacio cívico sería el espacio físico donde se ejercen los derechos de información, de participación, de organización, ¿verdad? El espacio cívico son los medios, el espacio cívico son las redes sociales, el espacio cívico son las instituciones, son las organizaciones. Entonces, cuando no hay un ejercicio verdadero del espacio cívico, porque se restringe la prensa, porque se restringe el rol de la sociedad civil con leyes como la ley de agentes extranjeros, porque se amenaza a la gente y se la manda a callar porque lo que opina no es conveniente para el gobierno de turno. Ahí hay un problema serio, ¿verdad? Que creo que la sociedad salvadoreña debe tenerlo en cuenta. En Estados Unidos ayer vimos un ejemplo de cómo la sociedad estadounidense está siendo consciente de que todo este clima de confrontación, ¿verdad?, que ha generado el gobierno de Donald Trump, de persecución contra los migrantes, de mandar a la Guardia Nacional a las ciudades como que si estuviera en una guerra interna, la sociedad gringa lo ha visto mal
y le ha ido a dar un voto de castigo al partido y a los candidatos de Donald Trump. Yo creo que también en El Salvador la sociedad salvadoreña tiene la posibilidad de hacer correctivos también, de mandar mensajes y decirle a los funcionarios, hey, miren, a ustedes se les eligió, ¿verdad? Ya no creíamos en los anteriores, creímos en ustedes y los elegimos para que resolvieran los problemas, ¿verdad? Pero no lo están haciendo. Y más bien están haciendo que este país, ¿verdad?, retroceda, que volvamos a tener cosas como las que tuvimos en el pasado. Es decir, un presidente que se vendió como disruptivo, ¿verdad?, que haciendo cosas nuevas, pero ya en la práctica no es muy disruptivo, viene a caer en cosas del pasado, cosas más terribles como la falta de transparencia, como la persecución a opositores políticos, como la detención de personas inocentes, ¿verdad? Yo creo que las sociedades al final son las que tienen la palabra. Bueno, voy a hacer una nueva pausa y regresar también hablando del rol de los otros comunicadores, como le dicen ahora, los influencers o los creadores de contenido. Hacemos una pausa y ya regresamos. Inmenso el gusto de que usted continúe con nosotros. Estamos en No se piensa todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Leonel Herrera, él es periodista, nos acompaña. Leonel, ¿cómo podemos combinar al creador de contenido, al influencer? Cuando le dicen creador de contenido, yo siempre me pregunto ¿a qué tipo de contenido o a qué se le puede llamar contenido? Porque también dentro de las redes sociales puede haber un comunicador, puede haber un periodista, puede haber alguien que genere también una noticia, pero ¿hasta dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre uno y otro? Mire, yo creo que, bueno, yo debo aclarar antes que, digamos, yo no veo en principio un problema con que existan personas que sin tener la formación profesional que los periodistas tenemos, incursionen al ámbito de informar. Yo lo digo porque yo siento que algunos colegas como que tienen ese recelo, ¿verdad? Mi punto más bien va justamente en lo que usted señala, en cómo evaluar el trabajo que hacen estas personas, ¿verdad? Porque si hace un trabajo periodístico profesional, bueno, no es relevante el que no haya tenido la formación académica para eso. Porque en otros casos usted tiene lo contrario, usted tiene a gente que ha tenido la formación de periodista, ha sido periodista, pero ahora están haciendo papeles vergonzosos de propaganda y de, o sea, los Romeo Lemus, esta gente. Romeo Lemus fue periodista, ¿verdad? Y destacado, reconocido en muchos medios de comunicación, y hoy hace un papel vergonzoso de desinformar, de hacer propaganda y de atacar a personas, ¿verdad? Entonces, digo yo, de nada sirve que haya tenido la formación profesional si el trabajo que está haciendo no es un trabajo profesional, no es un trabajo ético, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que no es condición imprescindible la formación para poder hacer un buen trabajo. Yo creo que lo que tendríamos que revisar es si estos contenidos que se producen, ¿verdad?, en estos programas de debate, primero si son información real, si cumple con los estándares de una información real, ¿verdad? Y no es propaganda y no es desinformación. Para mí ese es un primer elemento, ¿verdad? Un segundo elemento creo tiene que ver con que si estos esfuerzos responden realmente a una agenda ciudadana, a una agenda auténticamente de interés común, o si están influenciados, ¿verdad?, o responden a otros intereses, ¿verdad?, intereses gubernamentales, intereses de grupos, intereses políticos. Yo creo que ahí hay un par de filtros que me parece que son importantes, ¿verdad? Luego yo creo que tiene que ver con el método, ¿verdad? En cómo se generan estos contenidos también, ¿verdad? Que se apeguen a fuentes verídicas, que sea información contrastable,
¿verdad? O si son análisis, si son opiniones que coincidan, ¿verdad? Con la realidad. Que todo lo que se difunde, digamos, está alejado de cualquier intento de desinformación o intento de manipulación. Yo creo que esos son lo que habría que revisar, ¿verdad? En el trabajo que hacen estos comunicadores, porque yo creo que pueden contribuir significativamente. O sea, en El Salvador tenemos espacios, y yo participo en muchos espacios que cumplen un rol fundamental, ¿verdad? En la lucha contra la desinformación, en generar debates serios sobre los problemas y en tratar de colocar una agenda desde la perspectiva ciudadana. Yo creo que estos espacios juegan un rol importante, pero tienen la obligación de apegarse, ¿verdad? Al método periodístico, a los criterios periodísticos, a los valores que tiene el periodismo, porque si no van a hacer propaganda, van a hacer desinformación, y yo creo que también los tenemos en El Salvador. Ya mencionaba el caso de Romeo Lemus, pero hay muchísimos espacios que, digamos, no son parte de ningún esfuerzo ciudadano, sino que al final vienen a ser parte de un aparato de propaganda, de desinformación, de un aparato, digamos, que genera noticias falsas, que trata de manipular la mente de la gente. Usted se fija, todo el aparataje propagandístico que hay del gobierno incluye medios de comunicación, pero también hay muchas redes, ¿verdad? Redes de influencers, hay cuartos de guerra digital, granjas de troles. Entonces, al final, yo creo que estos programas no solo no contribuyen a un ejercicio de informar, a un ejercicio periodístico, sino que son parte, ¿verdad?, de lo contrario, de la desinformación y de la propaganda. ¿Serán los medios digitales ahora el nicho principal del gobierno para manipular a toda la población? Yo creo que sí, lo digital, no solo por la difusión de información, ¿verdad?, sino que también porque es un medio fácil para medir permanentemente a través de escuchas digitales lo que la gente está pensando y está sintiendo. Este gobierno gasta millones de dólares haciendo tracking mañana, tarde y noche. Pasan permanentemente monitoreando las redes sociales. Entonces no solo les sirve para difusión, sino que también les sirve como mecanismo de escucha permanente de las emociones de la gente, a estar midiendo, es una especie de termómetro social. Incluso les sirve para el espionaje, o sea, todo el espionaje, ¿verdad?, digital que ahora se da a través de las redes sociales. Sin embargo, este gobierno también usa medios tradicionales. Es interesante cómo incluso crearon un periódico. Es decir, un gobierno tan de lo digital, tan de las redes sociales, en su ecosistema comunicacional creó un periódico impreso, que es Diario El Salvador, ¿verdad?, editado por Casa Presidencial. Bueno, lo que pasa es que él midió que en el ámbito de los medios escritos, de los medios impresos, necesitaba tener un periódico, sobre todo cuando vio esta especie de metamorfosis que usted señaló a propósito del Diario de Hoy, ¿verdad? Cuando vio que algunos medios de comunicación tradicionalmente conservadores, plegados al poder, como históricamente han sido el Diario de Hoy y la prensa gráfica, empezaron a plantear una actitud crítica frente a su gobierno. Entonces, cuando vio que el Diario de Hoy, que la prensa gráfica, ¿verdad?, mostraban un giro, lo que usted dijo gráficamente, el Diario de Hoy hablando del Congreso de Herbert Anaya y poniendo... Yo creo que hay un cambio de perspectiva, me parece, en quien dirige ahora el Diario de Hoy, ¿verdad? O sea, enhorabuena, yo lo tomo como un acto de corrección histórica, ¿verdad? De alguna manera de reivindicarse por lo que... Entonces, yo creo que cuando el gobierno empieza a ver que hay también una perspectiva crítica, no solo en medios alternativos, comunitarios, medios independientes, sino que también en los medios, entonces dice, bueno, necesito tener yo ahí una quinta columna también en el espacio, y por eso hay que crear un periódico. Entonces, digamos, ellos han potenciado la televisión, han potenciado radios, han creado un periódico, ¿verdad? Pero yo creo que sí, respondiendo a su pregunta, el centro de su estrategia es la comunicación digital, por las razones que mencioné, no solo por la difusión, sino que también porque les permite
hacer escucha permanente de las emociones de la gente y porque también se le facilita para el espionaje que se hace. Seguramente Pegasus ahora lo están utilizando ya no solo para lo tradicional de espiar, sino que también para bloquear contenidos, para hacer ese tipo de cosas en las redes sociales y en las plataformas digitales. Bueno, hago la última pausa y regresamos con la parte final de No sé, piénsalo. Vamos a la parte final con el periodista Leonel Herrera. ¿Tenemos la libertad de prensa, la libertad de expresión? ¿Tenemos libertad de parte de los medios de comunicación? ¿O los medios, que usted ya lo ha mencionado, pero reitero, amenazan directamente al periodista, al comunicador o al medio de comunicación? ¿Qué tenemos? Mire, yo creo que tenemos en El Salvador una libertad restringida. Es decir, yo no diría que hay un bloqueo total. Es decir, el día que haya un bloqueo total, espacios como este van a dejar de existir. Es decir, ahí este régimen autoritario que tenemos ya se va a volver dictatorial, totalitario. Totalitario es cuando hay un cierre de todo. Es decir, si aquí el gobierno decidiera cerrar todos los medios de comunicación que no repiten su propaganda, entonces estaríamos ya en un régimen totalitario porque se restringe. Ahora lo que hay son una serie de mecanismos de bloqueo y mecanismos de persecución. Los mecanismos de bloqueo, yo creo que el más relevante es el cierre del acceso a la información. Si la información es el insumo para el periodismo, entonces, bueno, el cierre del acceso a la información es que como que le restrinjan el acceso a su materia prima fundamental, ¿verdad? Sin acceso a la información no hay periodismo. El periodismo, digamos, que subsiste es el que se nutre de la información que da el gobierno, que en muchos casos es desinformación, es propaganda. Digamos, este periodismo se sostiene, pero el periodismo que intenta informar críticamente sobre lo que pasa tiene un problema cuando no hay acceso a la información de las cuentas gubernamentales, del uso del presupuesto, de las decisiones que se toman, de las licitaciones, de los préstamos, y ahí no hay acceso, ¿verdad? Lo último que vi que hasta me pareció risible fue que el Ministerio de Agricultura puso bajo reserva la información sobre los agromercados. La información sobre los agromercados está reservada. Información que la Ley de Acceso a la Información la define como de oficio, es decir, que debe estar publicada sin que nadie la solicite. Las contrataciones, los gastos, y eso no está. Entonces, el bloqueo total que tenemos al acceso a la información pública, creo yo que es una de las restricciones más importantes, ¿verdad? Yo siempre he dicho, cuando a pesar del bloqueo al acceso a la información, vemos informaciones críticas sobre cosas terribles. Recientemente el Faro acaba de publicar que un reconocido alcalde aliado del presidente financiaba un grupo de exterminio formado por policías. Acabamos de conocer también sobre casos de corrupción durante la pandemia. Estamos conociendo también detalles que hay alrededor de los procesos de negociación del gobierno con las pandillas. Entonces uno dice, si a pesar del bloqueo a la información conocemos esas cosas, ¿qué otras cosas conoceríamos si hubiera acceso a la información? Entonces yo creo que en cuanto al bloqueo, el acceso a la información, la falta de acceso es una de las cosas más graves, y yo creo que de los mecanismos de persecución, ahí hay unos que son bien abiertos, ¿verdad? Son descarados. Por ejemplo, estas amenazas de captura, como, ¿verdad?, lo del Faro, amenazas de captura, o el hecho de que lleguen patrullas policiales a... Yo conozco en este momento el caso de muchos periodistas que llegan patrullas a su casa a ponerse, a rondar. Ellos han decidido no hacerlo público, pero están sufriendo. Abogados
que defienden casos de persecución política también están siendo objeto de ese tipo de acosos, ¿verdad? Que llegan con el intento de intimidarlo para que se calle o para que se vaya. Creo que esos son los mecanismos. La ley de agentes extranjeros es un mecanismo legal también, ¿verdad? Porque claramente está pensado para restringir no solo a las ONGs, ¿verdad? Sino que también a medios de comunicación. Entonces tenemos una libertad de prensa y de expresión muy restringida, muy limitada, muy bloqueada, y la tendencia es a agravarse más, a cerrarse más. Por eso yo quisiera como periodista que insistamos en el llamado a la sociedad. Esta sociedad necesita reclamar por su derecho a estar informado, porque al final es la gente. Cuando no hay un periodismo independiente, un periodismo libre, la afectada es la ciudadanía, porque no tiene información verdadera, no tiene información real, y además entonces puede ser víctima de desinformación, de manipulación, ¿verdad? De ser seducida por la propaganda. Entonces yo creo que yo le hago un llamado a la sociedad salvadoreña. Es necesario defender la libertad de prensa, defender la libertad de expresión, exigir el derecho a la información, el saber cómo los funcionarios utilizan el dinero público, cómo toman decisiones que afectan al interés público. Ese es un derecho que tiene la ciudadanía y no debe permitir que se lo arrebaten. Bueno, perfecto. Leonel Herrera, nos falta siempre mucho tiempo para seguir en el análisis y tratar de encontrar la llave mágica para que nos podamos comunicar con usted siempre con la verdad, o por lo menos con saber lo que está pasando en el país. Gracias, Leonel. Gracias a usted, Francisco, y gracias a la audiencia. Y me alegra que debatamos sobre el rol del periodismo y el rol de la... Porque normalmente es un tema que no aparece. Los periodistas y los medios suelen hablar de todo menos de lo que hacen, ¿verdad? Sí. Evaluarse, autocriticarse. Así que enhorabuena. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, los espero el próximo miércoles en una más de No sé, piénsalo. ¿Y de dónde sacó el nombre? La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.